Había pasado casi un año desde el divorcio, y todavía no me acostumbraba al silencio que me acompañaba cada vez que dejaba a mi hijo Mateo en casa de su padre. Por eso, cuando recibí la invitación para la barbacoa familiar de mi ex-suegra, nada menos, pensé que era un error. Releí el mensaje 3 veces. Era corto, casi frío: estamos organizando una barbacoa familiar el domingo. Sería bueno para Mateo tener a sus 2 padres presentes. Esa última frase sonaba más como una orden que como una invitación. Dudé si ir o no. Mi psicóloga probablemente diría que era un paso hacia el cierre emocional. Pero en el fondo, sabía que no se trataba de eso. No era sobre sanar o reconciliarse, era una prueba. Una actuación. Aún así, dije que sí. Por Mateo. Últimamente había empezado a hacer preguntas que no sabía cómo responder. ¿Por qué papá ya no vivía con nosotros? ¿Por qué la abuela Carmela nunca me llamaba por mi nombre? ¿Y por qué siempre me veía cansada? La casa de los Mendoza quedaba en el barrio de Palermo, una zona elegante de Buenos Aires donde yo nunca había encajado realmente. A Carlos lo conocí en la universidad, cuando él estudiaba arquitectura y yo apenas sobrevivía con una beca en periodismo. Su familia nunca aprobó nuestra relación. Para ellos, yo era la chica de Flores, el barrio de clase media donde crecí, demasiado simple para su hijo con futuro brillante. Cuando llegamos al altar 3 años después, la mirada de Carmela lo decía todo: no era bienvenida al clan. Cuando llegó el domingo, me vestí con cuidado, algo modesto pero limpio, pelo recogido, maquillaje natural. Llevé el jugo favorito de Mateo, una ensalada de pasta casera y una sonrisa falsa que había estado practicando frente al espejo toda la mañana. Las manos me temblaban mientras conducía por la avenida Libertador. Hacía meses que no veía a la familia de Carlos, excepto por las rápidas despedidas cuando recogía a Mateo los fines de semana. «Mamá, ¿estás nerviosa?», preguntó Mateo desde el asiento trasero, con sus 7 años y esa mirada que siempre veía demasiado. «No, mi amor», mentí. «Solo estoy pensando en cosas del trabajo». «La abuela Carmela dijo que va a hacer chorizos a la parrilla», comentó entusiasmado. «Y tía Lucía va a traer esos alfajores que me gustan tanto». Sonreí, esta vez de verdad. Por lo menos alguien estaba emocionado. Mateo había sufrido con la separación, aunque intentábamos ocultarle las peores partes. Los gritos a medianoche. Los platos rotos. Las acusaciones de infidelidad que resultaron ser ciertas. Cuando Carlos me confesó lo de Laura, su compañera de oficina, algo dentro de mí se rompió de manera irreparable. No fue solo la traición, sino la forma en que lo dijo, como si de alguna manera fuera culpa mía. Si no estuvieras tan obsesionada con tu trabajo, si prestaras más atención a nuestra relación. Sus palabras se habían grabado en mi memoria como un tatuaje que no podía borrar. Al llegar a la casa, vi los autos estacionados en la entrada, el Mercedes de Carmela, la camioneta de Roberto, mi ex-suegro, y varios más que reconocía de reuniones familiares pasadas. Respiré hondo, intentando calmar los latidos acelerados de mi corazón. «¿Lista?», preguntó Mateo, tomando mi mano. «Lista», respondí, aunque era una mentira más grande que la casa frente a nosotros. Al bajar del auto, sentí el peso de miradas invisibles a través de las cortinas. El escenario estaba preparado. Tomé la ensalada de pasta con una mano y la de Mateo con la otra. Caminamos juntos hacia la puerta principal, donde Roberto nos recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Ana, qué sorpresa verte aquí», dijo, como si no hubiera sido idea de su esposa invitarme. «Mateo, tu abuela está en el patio trasero». Mi hijo soltó mi mano y corrió hacia el interior de la casa, dejándome sola en el umbral con la ensalada y mi incomodidad. Roberto se hizo a un lado para dejarme pasar, sin ofrecerse a ayudarme. «Gracias por la invitación», murmuré mientras entraba. El interior de la casa estaba exactamente como lo recordaba, impecable, frío, lleno de fotografías familiares donde yo rara vez aparecía. Avancé hacia el patio trasero siguiendo el sonido de risas y conversaciones. Con cada paso, sentía que me adentraba en territorio enemigo. Había pasado meses evitando este momento, inventando excusas para no asistir a cumpleaños y celebraciones donde sabía que me mirarían con lástima o desprecio. La puerta que daba al patio estaba abierta. Me detuve un momento,
observando la escena, Carmela en el centro, elegante como siempre, dirigiendo a todos como si fuera una directora de orquesta. Carlos a su lado, con una cerveza en la mano, riendo de algo que decía su hermana Lucía. Y luego la vi, Laura. Estaba sentada cerca de la parrilla, con un vestido veraniego que le quedaba perfecto, el pelo suelto brillando bajo el sol de la tarde. Se veía cómoda, como si perteneciera allí. Como yo nunca había pertenecido. Tomé aire y di un paso adelante. El espectáculo estaba por comenzar. Desde el momento en que puse un pie en el patio trasero, supe que no pertenecía allí. Las risas se detuvieron por medio segundo, justo lo suficiente para registrar mi presencia, y luego se reanudaron con un tono diferente. Educado. Controlado. Mateo corrió a jugar con sus primos, felizmente ajeno a la tensión que se extendía bajo cada silla de plástico del jardín. Ana, viniste, y dijo Carmela, acercándose con esa sonrisa tensa que reservaba para las visitas indeseadas. Me dio 2 besos en el aire, cerca de las mejillas, sin llegar a tocarme. Puedes dejar la ensalada en la mesa del fondo. Gracias por invitarme, respondí, intentando sonar sincera. Por Mateo, aclaró ella rápidamente. Todo lo hacemos por Mateo. Me alejé hacia la mesa, sintiendo su mirada clavada en mi espalda. El patio estaba decorado con guirnaldas y globos de colores. Roberto se había esmerado con la parrilla, como siempre. El aroma a chorizo y carne asada impregnaba el aire, mezclándose con el perfume caro de las mujeres Mendoza. Intenté mezclarme, merodeando cerca de la parrilla, charlando brevemente con un primo lejano de Carlos que apenas recordaba. Miguel, creo que se llamaba. Me habló sobre su nuevo trabajo en Córdoba, sobre lo difícil que era mudarse solo, lejos de la familia. Asentí y sonreí, como si no entendiera perfectamente lo que significaba estar solo. Carlos evitaba el contacto visual. Lo vi moverse por el patio, saludando a todos, excepto a mí. Llevaba una camisa azul que le había regalado 2 navidades atrás, cuando todavía creía que podíamos arreglar lo nuestro. Verlo con esa prenda me provocó una punzada de nostalgia que no me esperaba. Laura llegó tarde, entró por la puerta lateral con un ramo de flores para Carmela. Besó a Carlos casualmente en la mejilla y me dirigió. Un asentimiento que se sintió más como una advertencia que como un saludo. Era bonita, más joven que yo, con ese tipo de confianza que viene de saberse deseada. La observé interactuar con la familia, tan cómoda, tan aceptada. Todo lo que yo nunca fui. Me encontré sentada junto a la tía de Carlos, Margarita, quien pasó los siguientes 20 minutos recordando lo maravilloso que era Carlos de niño y lo afortunada que debía haberme sentido al casarme con un Mendoza. Un chico tan educado, tan trabajador, suspiró ella, sirviéndose más ensalada. Siempre fue el orgullo de la familia. Cuando estudiaba arquitectura, todos los profesores decían que tenía un futuro brillante. Sí, Carlos siempre fue muy inteligente, respondí, recordando cómo esa inteligencia también lo hacía experto en mentiras elaboradas. ¿Y tú qué estás haciendo ahora, querida? ¿Todavía con ese trabajito en la revista? Soy editora ahora, contesté, intentando no sonar a la defensiva. De la sección de cultura. Ah, qué bien, dijo sin interés real. Debe ser difícil, con un niño pequeño. Carlos siempre dice que Mateo necesita más estructura. Apreté los dientes, contando hasta 10 mentalmente. Por supuesto que Carlos diría eso. Para él, mi forma de criar a Mateo siempre fue demasiado flexible, demasiado cariñosa. Como si el amor incondicional fuera una debilidad. Y entonces llegó el vino. Y con el vino, los susurros se convirtieron en comentarios audaces. Carmela presidía la mesa central. Su voz se elevaba por encima del tintineo de las copas. Gracias a todos por venir a nuestra pequeña reunión familiar, dijo, alzando su copa. Es importante que los niños vean a la familia unida, incluso en circunstancias difíciles. Varias miradas se dirigieron hacia mí, y luego rápidamente hacia otro lado. Me concentré en mi plato, moviendo un pedazo de chorizo de un lado a otro. Carlos siempre ha sido un padre ejemplar, continuó Carmela. Y ahora, con Laura a su lado, estoy segura de que Mateo tendrá la estabilidad que tanto necesita.
Tomé un sorbo de vino demasiado grande, sintiendo el alcohol quemar mi garganta. Algunas personas no están hechas para la vida familiar, añadió, como quien no quiere la cosa. Es mejor reconocerlo antes que forzar algo que no funciona. Las conversaciones a mi alrededor continuaron, pero yo solo podía escuchar el latido de mi corazón en los oídos. Sabía perfectamente a quién se refería. La historia oficial de los Mendoza, la periodista ambiciosa que descuidó a su marido y a su hijo por perseguir una carrera mediocre. No la historia real, el arquitecto que encontró demasiado fácil mentir, engañar, y luego culpar a su esposa por sus propias decisiones. Ana nunca fue realmente parte de esta familia, escuché decir a Carmela a alguien más. Su voz sonaba más alta ahora, alimentada por el vino y la audiencia cautiva. Siempre distante. Y miren cómo es con Mateo, siempre cansada, siempre distraída. Igual que cuando estaba casada. Una mala esposa se convierte en una mala madre. La risa fue rápida y cruel. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Carlos se limitó a mirar su plato, como si de repente la carne fuera lo más interesante del mundo. Laura sonrió levemente, satisfecha por mi humillación. Mi mente viajó a aquellos días después de que nació Mateo. Las noches sin dormir, la depresión postparto que Carlos nunca entendió. Otras mujeres pueden con esto, ¿por qué tú no?, me había dicho una vez, frustrado por mis lágrimas. Mientras tanto, Carmela aparecía sin avisar, criticando mi forma de sostener al bebé, de amamantarlo, de vestirlo. Siempre insuficiente, siempre inadecuada. ¿Alguien quiere más vino?, preguntó Roberto, rompiendo momentáneamente el hechizo. Varias manos levantaron copas vacías. Yo permanecí inmóvil, incapaz de moverme o hablar. Busqué a Mateo con la mirada. Estaba jugando al fútbol con sus primos en el otro extremo del jardín, ajeno a los comentarios venenosos sobre su madre. Por un segundo, consideré la posibilidad de levantarme, tomarlo y salir de allí. Pero eso solo confirmaría lo que todos pensaban, que era débil, inestable, incapaz de mantener la compostura. Había 100 cosas que podría haber dicho, pero no dije nada. Mi cara ardía, y miré alrededor, esperando una mirada amable, un indicio de solidaridad. No hubo ninguno. Carlos no dijo nada. Laura sonrió con suficiencia. Me levanté para irme, sosteniendo mi bolso con manos temblorosas, cuando escuché una pequeña voz decidida detrás de mí. «Abuela, tengo algo que decirte», dijo Mateo, subiéndose a una silla. El ruido se detuvo. Todas las cabezas giraron. Mi corazón se detuvo con el silencio. Estaba paralizada. Mateo se balanceaba ligeramente sobre la silla de plástico, sus mejillas sonrojadas por el sol, sus pequeñas manos aferrándose al respaldo. A sus 7 años, nunca lo había visto tan decidido, tan serio. Un escalofrío me recorrió la espalda. «Es algo que papá me dijo que no dijera», añadió, con voz clara y firme en medio del silencio. El tiempo se ralentizó. La sonrisa de Carmela se desvaneció. Carlos se puso de pie, repentinamente pálido. Di un paso adelante instintivamente, pero Mateo levantó una mano, el mismo gesto que yo usaba cuando necesitaba un momento para hablar. «Es importante», dijo, y nadie se atrevió a interrumpirlo. Mi mente repasaba frenéticamente todas las posibilidades. ¿Qué podría decir Mateo? ¿Qué secreto familiar estaba a punto de revelar? En nuestra familia pequeña y rota, había demasiados secretos. La amante de Carlos que ahora estaba sentada entre nosotros, las noches que pasé llorando en el baño para que Mateo no me oyera. Las discusiones sobre dinero y custodia que intentamos esconder. Carmela se aclaró la garganta. Mateo, cariño, los adultos estamos hablando. ¿Por qué no vas a jugar con tus primos? Pero Mateo no se movió. Tenía esa expresión obstinada que heredó de mí, según decía siempre Carlos. La misma expresión que tanto irritaba a mi exmarido, cejas fruncidas, labios apretados, ojos enfocados. «Quiero hablar ahora, abuela», insistió Mateo, y su voz sonaba extrañamente adulta en ese cuerpo pequeño. Roberto se acercó, conciliador como siempre. «Vamos, campeón, seguro que puede esperar. Estamos pasándolo bien, ¿verdad?
Mateo negó con la cabeza. La tensión era palpable. Algunas personas miraban sus platos, incómodas. Otras observaban con curiosidad morbosa, anticipando algún espectáculo familiar digno de contar después. «Déjalo hablar», dijo finalmente Laura, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Seguro que es interesante lo que tiene que decir». No me gustó su tono. Había algo calculador en su expresión, como si esperara que Mateo dijera algo que me perjudicara aún más. Carlos la miró con alarma, lo que confirmó mis sospechas. «Mateo», intervino Carlos, acercándose a su hijo. «Recordá lo que hablamos. Algunas cosas son privadas, de nuestra familia chiquita, ¿sí?» Me sorprendió ese comentario. ¿Qué podría haber hablado Carlos con Mateo que fuera tan privado? ¿Qué le habría dicho de mí? ¿Qué historias inventadas le habría contado para justificar su abandono? Mateo miró a su padre, luego a mí, y después a toda la familia reunida. Por un segundo, vi duda en sus ojos. Era solo un niño, después de todo, un niño atrapado entre adultos con sus propias agendas y rencores. Quise rescatarlo, sacarlo de allí, protegerlo de esta farsa de reunión familiar. «Está bien, mi amor», dije, acercándome a él. «No tienes que decir nada si no quieres. Podemos irnos a casa». Sus ojos se encontraron con los míos. Pude ver determinación en ellos, mezclada con algo que parecía comprensión. ¿Cómo podía un niño de 7 años comprender la complejidad de lo que estaba sucediendo? «No, mamá», dijo suavemente. «Quiero hablar». Carlos parecía a punto de arrastrarlo de la silla. Carmela había perdido su habitual compostura y miraba alrededor nerviosamente, como buscando una manera de retomar el control de la situación. Laura había dejado de sonreír. El resto de la familia oscilaba entre la incomodidad y la fascinación. «Mi papá dice que mamá llora mucho», comenzó Mateo, y sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Era esto? ¿Mi hijo iba a exponer mis momentos de debilidad frente a todos? Las lágrimas que tanto me había esforzado por ocultar, los momentos de desesperación cuando creía que nadie me veía. Carlos dio un paso adelante, pero Mateo continuó, y dice que es difícil quererla. Pero yo no creo que eso sea verdad. El silencio era absoluto ahora. Podía escuchar el canto de los pájaros en los árboles, el lejano ruido del tráfico en la avenida, el zumbido suave del ventilador en la esquina del patio. Cada persona estaba completamente inmóvil, como en una fotografía congelada de una reunión familiar que había tomado un giro inesperado. «Mamá siempre me ayuda con la tarea», continuó Mateo. «Me lee 2 cuentos todas las noches. Preparó mi sándwich favorito para el almuerzo todos los días, incluso cuando estaba enferma». Sus palabras caían como piedras en un estanque quieto, creando ondas que se extendían por todo el patio. Vi el rostro de Carmela transformarse de la sorpresa al disgusto. Vi a Carlos, pálido, mirando al suelo. Vi a Laura, repentinamente interesada en su teléfono. «No es una mala mamá», declaró Mateo, mirando directamente a su abuela. «Es mi mamá. Y me quiere. Y yo la quiero a ella. No me importa si no fue una buena esposa. Eso no es lo que necesito que sea». Me quedé inmóvil, cada músculo de mi cuerpo tenso. Mi hijo, mi dulce y valiente niño, había hecho lo que nadie más en ese patio tuvo el coraje de hacer, dijo la verdad. La verdad cruda y sin filtros de un niño que veía más allá de las narrativas que los adultos construían para proteger su orgullo. Sus palabras flotaban en el aire como humo, negándose a ser disipadas. Roberto fue el primero en recuperarse. Puso una mano en el hombro de Mateo y dijo, con voz forzadamente jovial, «Bueno, vamos a pedir ese helado que te prometí, campeón». Pero Mateo no había terminado. «Papá también llora», añadió, y ahora todas las miradas se dirigieron a Carlos. Lo escuché una noche cuando me quedé a dormir. Estaba mirando fotos viejas y lloraba. Creo que extraña cuando éramos una familia. Carlos parecía querer que la tierra lo tragara. Su rostro había pasado del blanco al rojo intenso. Laura lo miraba con una expresión indescifrable. «Los niños dicen cada cosa, ¿verdad?», intentó bromear Carmela, pero su voz sonaba forzada.
El poder que ejercía a través de la burla había sido deshecho por la inocencia de un niño. Varios invitados intercambiaron miradas incómodas. Uno de los primos de Carlos me ofreció una servilleta, aunque yo no había derramado nada. Me acerqué a Mateo y le ofrecí la mano para ayudarlo a bajar de la silla. Él la tomó y saltó, aterrizando con la gracilidad natural de los niños. Luego, para mi sorpresa, se dirigió hacia Carmela. «Abuela», dijo, con esa sinceridad brutal que solo los niños poseen, «a veces dices cosas feas sobre mamá. Eso me pone triste». Carmela parecía haber envejecido 10 años en los últimos minutos. Miró a su nieto, luego a mí, y por primera vez vi algo diferente en sus ojos. No era aceptación, ni siquiera remordimiento. Era reconocimiento. Como si finalmente me viera, realmente me viera, como una persona y no solo como la mujer que había fracasado en hacer feliz a su hijo. «Lo siento, Mateo», dijo finalmente, con voz apenas audible. «Los adultos a veces nos comportamos como tontos». No era una disculpa para mí, pero era un comienzo. Un cambio en el viento. Carmela intentó recuperarse, forzando una sonrisa tensa. «Bueno, los niños dicen cada cosa, ¿no es cierto?». Pero era demasiado tarde. El hechizo se había roto. El poder que ejercía a través de la burla había sido desarmado por la inocencia de un niño. Varios invitados intercambiaron miradas. Uno de los primos de Carlos me ofreció una servilleta. Laura de repente encontró algo urgente en su teléfono. Carlos se aclaró la garganta. «Quizás deberíamos empezar con el postre», murmuró, liderando una retirada hacia la cocina. Yo me senté lentamente. Mateo saltó de la silla y trepó a mi regazo. Lo abracé fuerte, inhalando el aroma de su pelo tibio por el sol. Un silencio incómodo se apoderó del patio. La tía Margarita, que había estado tan entusiasmada hablando de Carlos anteriormente, ahora estudiaba su plato con repentino interés. Roberto removía las brasas de la parrilla, innecesariamente, solo para tener algo que hacer. Lucía, la hermana de Carlos, se acercó y se sentó a mi lado. Nunca habíamos sido cercanas durante mi matrimonio, pero tampoco habíamos sido enemigas. Ella formaba parte de esa categoría ambigua de parientes políticos con los que mantenía una relación cordial por necesidad. «Siempre fue un niño observador», comentó, mirando a Mateo que jugueteaba ahora con los cubiertos. «Igual que vos cuando eras chica, ¿no, Carlos?». Mi exmarido, que regresaba del interior de la casa con una bandeja de helado, se detuvo brevemente. Asintió sin mirarme y continuó su camino hacia la mesa central. Lentamente, una simpatía silenciosa comenzó a llenar el espacio. La misma tía que había estado tan entusiasta sobre Carlos anteriormente me ofreció un trozo de tarta y murmuró algo suave sobre lo difícil que es la maternidad. No era redención, no todavía, pero era un comienzo. Un cambio en el viento. «El helado se está derritiendo», anunció Roberto, intentando revivir la reunión. «Vengan todos a servirse». Los niños aparecieron como por arte de magia, atraídos por la promesa de dulce. Mateo se deslizó de mi regazo y corrió hacia la mesa. Lo vi mezclarse con sus primos, su momento de valentía aparentemente olvidado mientras discutían sobre quién obtendría la porción con más chocolate. Laura se acercó a Carlos y le susurró algo al oído. Él negó con la cabeza, visiblemente tenso. No podía escuchar lo que decían, pero su lenguaje corporal hablaba por sí solo. Algo había cambiado. La dinámica entre ellos parecía diferente ahora, menos cómplice, más cautelosa. Me serví un poco de helado mecánicamente, sin realmente desearlo. El sabor dulce contrastaba con la amargura que sentía por dentro. Las palabras de Mateo habían expuesto verdades que todos preferíamos ignorar, pero también habían dejado al descubierto heridas que aún no habían cicatrizado. Carmela se sentó a mi lado, sorprendiéndome tanto que casi dejó caer mi plato. «Tiene tu carácter», dijo, mirando a Mateo en la distancia. No había calidez en su voz, pero tampoco el habitual desprecio. Sí, respondí, insegura de cómo continuar esta conversación inesperada. «Carlos nunca tuvo ese coraje», añadió. «Siempre fue complaciente. Demasiado ansioso por agradar». La miré, confundida.
En todos los años que conocí a Carmela, nunca la había escuchado criticar a su hijo. Carlos siempre había sido perfecto a sus ojos, incapaz de equivocarse. Y yo siempre había sido la causa de todos sus problemas. Me engañó, dije de repente, las palabras saliendo sin pensar. Durante meses. Con Laura. Mientras yo trabajaba horas extra para pagar las vacaciones que él quería. Esperé la defensa automática, la negación, la acusación de que de alguna manera yo lo había empujado a los brazos de otra mujer. Pero Carmela solo asintió, mirando su copa de vino. Lo sé, dijo finalmente. Roberto también me engañó, ¿sabes? Hace años. Con su secretaria. Un cliché, ¿no? Me quedé sin palabras. Esta mujer que siempre había parecido tan perfecta, tan en control, de repente me mostraba una vulnerabilidad que nunca hubiera imaginado. Los hombres Mendoza tienen ese defecto, continuó, con una sonrisa triste. Creen que pueden tenerlo todo, y cuando algo se complica, buscan lo fácil. ¿Por qué nunca? Comencé, sin saber exactamente qué quería preguntar. ¿Por qué nunca me lo dijiste? ¿Por qué me trataste como si yo fuera la culpable? Porque es más fácil culpar a la nuera que admitir que cría a un hijo que repite los errores de su padre, respondió, como si hubiera leído mi mente. No es justo, pero ahí lo tienes. Se levantó antes de que pudiera responder, alisando su falda con manos que noté, por primera vez, estaban marcadas por la edad. No era una disculpa, ni siquiera una admisión completa de culpa. Pero era algo. Un reconocimiento de que la narrativa que había construido sobre mí, sobre nosotros, no era la historia completa. Al otro lado del patio, vi a Carlos observándonos, su rostro una mezcla de confusión y algo que parecía casi miedo. Quizás temía lo que su madre podría estar diciéndome. O quizás, por primera vez, se daba cuenta de que las historias que había contado sobre nuestra separación estaban siendo cuestionadas. Mateo regresó corriendo, con la boca manchada de chocolate. ¿Te gusta el helado, mamá?, preguntó, subiéndose nuevamente a mi regazo. Está rico, respondí, acariciando su pelo. ¿Te estás divirtiendo con tus primos? Él asintió, pero luego se inclinó y me susurró al oído, ¿podemos irnos pronto a casa? Estoy cansado. Casa. Nuestra pequeña casa en Flores. El apartamento donde habíamos construido una nueva vida después del divorcio. Donde no había que mantener apariencias ni caminar sobre cáscaras de huevo. Donde podíamos ser simplemente nosotros. Pronto, prometí, besando su frente. Muy pronto. Cuando Carlos se acercó a nuestra mesa, sentí una tensión familiar en los hombros. Durante nuestro matrimonio, había aprendido a leer su lenguaje corporal, la forma en que se frotaba la nuca cuando estaba nervioso, como evitaba el contacto visual cuando se sentía culpable. Ahora mostraba ambos signos. Mateo, ¿querés ir a jugar un rato más con tus primos antes de que se vayan?, preguntó, revolviéndole el pelo a nuestro hijo. Mateo me miró, buscando mi aprobación. Asentí levemente, y él saltó de mi regazo. No tardes mucho, le dije. Ya casi es hora de irnos. ¿Podemos hablar un momento? Carlos se sentó en la silla que Mateo acababa de dejar vacía. Olía a la colonia cara que siempre usaba, mezclada con el aroma del asado y el vino. ¿De qué?, pregunté, manteniendo la voz baja aunque la mayoría de los invitados se habían trasladado al otro lado del patio, donde Roberto había sacado una guitarra y algunos cantaban viejas canciones folclóricas. De lo que dijo Mateo, respondió, mirándome directamente por primera vez en toda la tarde. No sé de dónde sacó esas cosas. Arqueé una ceja. ¿Cuáles cosas, Carlos? ¿Las verdaderas o las que te hacen quedar mal? Suspiró, pasándose una mano por el pelo. Este gesto me recordó al Carlos del que me había enamorado años atrás, vulnerable, sin la fachada de perfección que su familia esperaba de él. Nunca quise que las cosas terminaran así, Ana, dijo finalmente. Con vos, con la familia, con todo. Las cosas no terminaron así, como respondí, sintiendo la vieja rabia despertar. Vos tomaste decisiones. Decisiones que nos destruyeron. Laura nos observaba desde la distancia, fingiendo estar ocupada ayudando a servir el café.
Su cara mostraba una mezcla de curiosidad y recelo. Lo sé, admitió Carlos, sorprendiéndome. Y he estado pensando mucho últimamente. En mis errores, en cómo te traté, en lo que le estoy enseñando a Mateo sobre ser un hombre. Me quedé callada, desconfiando de esta repentina introspección. Carlos nunca había sido bueno reconociendo sus fallos. Durante nuestro matrimonio, cada confrontación terminaba con él señalando mis defectos, mis inseguridades, mis fracasos como esposa. Carmela te ha tratado mal, continuó. Y yo lo permití. Peor aún, lo alimenté. ¿Y ahora te das cuenta? No pude evitar el tono amargo. Después de un año de dejarme lidiar sola con los susurros, las miradas, los comentarios, Mateo me hizo ver cosas que no quería ver, confesó, bajando la mirada. Ha estado haciendo preguntas difíciles. Sobre nosotros, sobre lo que pasó. Y me encontré mintiendo, Ana. Inventando excusas, culpándote. Hasta que un día me preguntó directamente si te había engañado. Un nudo se formó en mi garganta. ¿Qué le dijiste? La verdad, respondió simplemente. Me preguntó por qué, y no tenía una buena respuesta. No hay una buena respuesta para eso. Miré hacia donde Mateo jugaba con sus primos, tan pequeño pero tan fuerte a su manera. Había cargado con el peso de nuestras decisiones, nuestros errores, y aún así encontraba la forma de mantenerse íntegro. Es un buen chico, dije. Mejor. De lo que nosotros merecemos. Carlos asintió, con ojos húmedos. Se parece más a vos que a mí, gracias a Dios. Tiene tu fortaleza, tu honestidad. Un silencio se instaló entre nosotros. No era el silencio tenso y acusatorio de nuestros últimos meses juntos, sino algo más cercano al respeto. Como dos veteranos que finalmente reconocen las cicatrices de una batalla compartida. Al otro lado del jardín, Laura parecía haber terminado su charla con Carmela. Pude ver la rigidez en sus hombros, la forma en que apretaba los labios. Lo que fuera que mi ex-suegra le había dicho, no había sido agradable. ¿Es seria la cosa con ella?, pregunté, sorprendiéndome a mí misma por la pregunta. Hace un año, la mera mención de Laura me provocaba un dolor físico. Ahora sentía más curiosidad que celos. Carlos se encogió de hombros. No lo sé. Creí que sí, pero es complicado. Las relaciones que empiezan con mentiras suelen serlo, comenté, sin malicia real. La fiesta estaba lentamente llegando a su fin. Algunos invitados ya se despedían, recogiendo a niños cansados y prometiendo llamarse pronto. Lucía se acercó a nuestra mesa, llevando a su pequeña hija dormida en brazos. Ana, me alegró verte hoy, dijo, sorprendiéndome con un beso en la mejilla. Deberíamos juntarnos algún día, llevar a los chicos al zoológico o algo así. Me gustaría, respondí, y lo decía en serio. Siempre había apreciado a Lucía, con su franqueza y su sentido del humor. Cuando se fue, Carlos me miró con una leve sonrisa. Ella siempre te defendió, ¿sabes? Incluso cuando mamá estaba en su peor momento. No lo sabía, admití. Durante el divorcio, me había sentido tan aislada que asumí que toda la familia Mendoza me había dado la espalda. Roberto se acercó, con la guitarra todavía en la mano. Ana, hace tiempo que no te escuchamos cantar. ¿Te animás a una antes de irte? En los primeros años con Carlos, solía cantar en las reuniones familiares. Tenía una voz decente y disfrutaba de esos momentos musicales. Pero con el tiempo, a medida que mi relación con Carlos se deterioraba, había dejado de participar en estas tradiciones familiares. No sé, Roberto. Dudé. Dale, por los viejos tiempos, insistió, ofreciéndome la guitarra. Aquella samba que cantabas tan lindo. Sentí todas las miradas sobre mí. Carmela, desde su silla. Laura, con curiosidad mal disimulada. Carlos, expectante. Y Mateo, que había regresado al escuchar la propuesta, con una sonrisa de orgullo anticipado. Sí, mamá. Cantá, exclamó, aplaudiendo. Tomé la guitarra, ajustando las cuerdas con dedos que recordaban viejos acordes. Empecé suavemente, con la samba La Tempranera,
una canción sobre el amanecer y los nuevos comienzos. Mi voz, insegura al principio, fue ganando fuerza con cada verso. Cuando terminé, hubo un momento de silencio, seguido por aplausos genuinos. Vi lágrimas en los ojos de Roberto. Una sonrisa sorprendida en Laura. Y en Carmela, algo que nunca había visto antes: respeto. No era redención completa. No era el final feliz de una película donde todos se perdonan y vuelven a ser una familia. Pero era un cambio, un reconocimiento de que yo era más que la exnuera, más que la madre de Mateo, más que la mujer que no había podido hacer feliz a Carlos. Por primera vez desde el divorcio, me sentí visible. Como si hubiera recuperado no solo mi voz, sino también mi lugar en el mundo. No como esposa de Carlos, sino como Ana. Simplemente Ana. Mateo corrió a abrazarme cuando devolví la guitarra. «Cantás re lindo, mamá», exclamó, con esa admiración incondicional que solo los hijos pueden dar. «Gracias, mi amor», respondí, besando su frente. «¿Estás listo para ir a casa?», asintió, bostezando. El día había sido largo para todos. Mientras recogíamos nuestras cosas, noté que algo había cambiado en la forma en que los demás nos miraban. Ya no era lástima ni desprecio, sino algo más cercano al respeto. Como si finalmente hubieran entendido que nuestra historia, la mía y la de Mateo, no era una tragedia, sino una historia de supervivencia. Cuando nos fuimos, el sol estaba poniéndose. Abroché a Mateo en el asiento trasero, y él tarareaba para sí mismo como si nada hubiera pasado. Me quedé un momento, mirando la casa. Parecía más pequeña ahora. La fortaleza que tanto había temido tenía grietas en sus cimientos. «¿Te divertiste hoy?», pregunté, ajustando el espejo retrovisor para poder ver su cara mientras conducía. «Estuvo bien», respondió con esa simplicidad infantil que todo lo resume. La abuela Carmela me dio 2 porciones de helado. Sonreí. Para él, la tensión, las revelaciones, los cambios sutiles en las dinámicas familiares, todo quedaba eclipsado por el placer simple de un helado extra. «¿Vamos a volver otro día?», preguntó, sorprendiéndome. Dudé. Unas horas antes, hubiera respondido con un rotundo no. Pero ahora. Tal vez. Ya veremos. El tráfico nocturno de Buenos Aires nos envolvió mientras nos alejábamos del barrio de Palermo hacia Flores. Luces de neón, bocinas ocasionales, parejas caminando de la mano hacia restaurantes y bares. La ciudad vibraba con vida, ajena a los pequeños dramas que acabábamos de vivir. «Mamá». La voz de Mateo sonaba soñolienta desde el asiento trasero. «Sí, mi amor». «¿Hice algo malo hoy?», cuando hablé con la abuela. Mi corazón se contrajo. «No, Mateo. No hiciste nada malo. De hecho, fuiste muy valiente». «¿De verdad?». Su voz se animó un poco. «Fuiste la persona más valiente que había allí», susurré, sintiendo finalmente las lágrimas deslizarse por mis mejillas. «Dijiste la verdad cuando nadie más se atrevía». Permanecimos en silencio el resto del camino. En el espejo, vi que Mateo luchaba contra el sueño, su cabeza cayendo y luego enderezándose con determinación. Para cuando llegamos a nuestro edificio de apartamentos en Flores, estaba completamente dormido. Lo cargué escaleras arriba, agradeciendo que fuera un 3er piso y no más. Nuestro departamento nos recibió con su familiar olor a hogar, una mezcla de los libros que llenaban cada superficie disponible, el detergente de limón que usaba, y el leve aroma del jazmín que crecía en nuestra pequeña terraza. Acosté a Mateo en su cama, quitándole solo los zapatos y cubriéndolo con su manta favorita, esa con estampados de planetas y estrellas que había elegido él mismo. Me senté a su lado hasta que su respiración se volvió profunda y regular. En la penumbra de su habitación, observé su rostro, tan parecido al de Carlos en los rasgos, pero con una expresión que era completamente suya. O tal vez mía. Esa determinación en la línea de su mandíbula, la pequeña arruga que se formaba entre sus cejas cuando se concentraba. Recordé cómo se había parado en esa silla, temblando pero firme, dispuesto a defender lo que creía justo a pesar de su miedo. Salí silenciosamente de su cuarto y me dirigí a la cocina. Puse agua para un té y me apoyé contra la encimera,
dejando que los eventos del día se asentaran en mi mente. La pequeña cocina, con sus azulejos desiguales y su ventana que daba a la pared del edificio vecino, de repente me pareció un palacio. Era nuestro. Un espacio que habíamos construido juntos, Mateo y yo, libre de las expectativas y juicios de los Mendoza. Aquí no teníamos que pretender, no teníamos que demostrar nada a nadie. Cuando Carlos y yo nos separamos, este apartamento me había parecido una derrota. Comparado con la casa espaciosa en Palermo que habíamos compartido, era pequeño, antiguo, imperfecto. Una evidencia física de mi fracaso como esposa, de nuestra familia rota. Pero ahora, al mirar alrededor, con las tazas de desayuno todavía en el fregadero, los dibujos de Mateo pegados en la nevera, los libros apilados en cada superficie, vi algo diferente. No era un lugar de derrota, sino de renacimiento. Cada objeto contaba una historia de supervivencia, de adaptación, de crecimiento. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Un mensaje de Carlos: gracias por venir hoy. Significó mucho para Mateo. Y para mí también. Lo leí varias veces, buscando el subtexto, la manipulación oculta. Pero tal vez, solo tal vez, era exactamente lo que parecía, un simple agradecimiento. No respondí. Algunas conversaciones era mejor tenerlas cara a cara, cuando estuviera lista. El agua hirvió. Me serví un té de manzanilla y llevé la taza a la pequeña sala de estar. Me senté en el viejo sofá que había rescatado de la casa de mi abuela, el único mueble que realmente me había importado llevarme después del divorcio. Era donde leía cuentos a Mateo cada noche, donde veíamos películas los domingos lluviosos, donde a veces me quedaba dormida intentando terminar artículos para la revista. Recordé lo que Mateo había dicho hoy: mamá siempre me ayuda con la tarea. Me lee 2 cuentos todas las noches. Preparó mi sándwich favorito para el almuerzo todos los días, incluso cuando estaba enferma. En los días más oscuros después del divorcio, me había sentido como un fantasma de mí misma. Una sombra moviéndose por la vida, haciendo lo necesario pero sin realmente estar presente. Sin embargo, a través de los ojos de mi hijo, esas acciones mecánicas, esos pequeños gestos de supervivencia, eran actos de amor. Para él, yo no era una mujer derrotada sino una fuente de fortaleza. Y tal vez tenía razón. Tal vez sobrevivir era en sí mismo un acto de valentía. Levantarse cada mañana, preparar desayunos, leer cuentos, seguir adelante a pesar del dolor y la incertidumbre, era una forma de lucha que merecía reconocimiento. Pensé en las caras en el asado cuando Mateo habló. La sorpresa en Carmela, la vergüenza en Carlos, la confusión en Laura. Y luego, más tarde, el respeto reluctante, la simpatía cautelosa, el reconocimiento silencioso. No era redención completa, pero era un comienzo. Miré alrededor de nuestro pequeño apartamento, desordenado, silencioso, nuestro. Pensé en todas las formas en que había dudado de mí misma. Todas las formas en que otros habían alimentado esas dudas. Y luego recordé a Mateo sobre esa silla, con las manos temblorosas, la voz firme. En ese momento, supe que ya no solo estaba sobreviviendo. Estaba reclamando. Reclamando mi voz, mi espacio, mi valor. Mi teléfono vibró nuevamente. Esta vez era Lucía: la invitación para el zoológico va en serio. El próximo sábado, si les viene bien. Y gracias por hoy. Hacía falta un poco de verdad en esta familia. Sonreí, sorprendida por la calidez que sentí. Tal vez había más aliados de los que creía. Tal vez la verdad, una vez dicha, creaba su propio espacio, su propio camino. Cuenta con nosotros, respondí. Mañana habría nuevos desafíos. La rutina de siempre: despertar a Mateo, preparar desayunos, correr para llegar a tiempo a la escuela y al trabajo. Las facturas que pagar, los artículos que editar, las inevitables llamadas de Carlos para discutir horarios y responsabilidades compartidas. Pero por ahora, en el silencio de nuestro pequeño hogar, con mi hijo durmiendo seguro en su cama, me permití sentir algo que hacía tiempo no sentía: orgullo. No por haber ganado alguna batalla invisible contra los Mendoza, sino por haber navegado la tormenta con dignidad. Por haber creado, a pesar de todo, un hogar donde la verdad podía ser dicha, donde el amor no estaba condicionado al éxito o las apariencias.
Gracias, Mateo, susurré a la habitación vacía, agradeciendo a mi hijo por recordarme quién era yo realmente. Me levanté, dejando la taza en la cocina. Mañana sería otro día. Y por primera vez en mucho tiempo, lo esperaba con curiosidad en lugar de temor. El futuro, ese gran desconocido, de repente parecía menos amenazador. Porque si algo había aprendido hoy, era que la verdad, incluso cuando duele, libera. Y que a veces, las palabras más poderosas vienen de las voces más pequeñas.